Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. Saber a qué te sabe y si el demonio sale, pásale la clave, no le falle. Porque quiero irme de rap, no quiero saber de nadie. Porque quiero irme de saber a qué te sabe. En el suelo, mi mente en el vuelo, puro fuego, ascendente Leo. Me canso rápido y rápido te leo. Una tía chulísima, dijo tu novia puestísima, estoy conectadísima. Dismorfia, ansia y TDA, ataques de pánico, pata. Dismorfia, ansia y TDA. Saber a qué te sabes. Estoy overthinking todo el tiempo. Lo que estoy pensando no sé si lo quiero. Ángel caído conmigo, demonio vestido con mi piel. Pues buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de dónde estén. Un saludo a toda nuestra queridísima audiencia.
acabamos de empezar con esta rola transgresora, genial, ¿no? De Shina Mora. Para todos aquellos que están overthinking todo el tiempo, para todos aquellos que conocemos esta noción de sobrepensar. Es una rola que nos recomendó alguien de quienes nos escucha. Muchas gracias por la recomendación. Tenemos ya una comunidad que al parecer es silenciosa, de pronto nada más recomiendan libros y cancioncitas, pero estamos allá a la espera de que se animen a comentar en la casilla del blog si les gustaría venir al programa, contarnos sus historias o si quisieran, no sé, pues relatarlas incluso por ahí para que las podamos leer y compartir y comentar aquí entre nosotros. Pero bueno, pues hoy vamos a continuar, bueno, realmente ya cerrar este primer ciclo de conversaciones entre Carlos y yo, en donde lo que tratamos de hacer es como ir puntualizando ciertos temas, ¿no? Un suelo común para poder luego recibir a nuestros invitados, que ya tenemos por ahí programados un par. Entonces, los próximos programas van a ser ahora sí con gente platicando con nosotros. Pero como lo prometido es deuda y nos quedábamos pendientes en el último podcast, hoy vamos a dedicar este programa a un personaje, ¿no? A un médico húngaro que nos tiene realmente fascinados a Carlos y a mí desde el momento en el que lo descubrimos. Es un gran divulgador de la ciencia y es una de las personas más reconocidas ahorita en el ámbito de un campo de investigación sobre el trauma, que está de algún modo cuestionando y revolucionando la comprensión que teníamos de, pues de la medicina, de la ciencia del cuerpo-mente. Y bueno, pues vamos a empezar esta conversa con Carlos, que va a empezar a contarles un poco del trabajo de este señor. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenos días. Pues aquí otra vez con nuestras historias de naufragios y pues sí, vamos a platicar sobre este personajazo, ¿no? Al cual yo, la verdad, lo conozco gracias a ti. Un día pensaste que podía ser interesante aproximarme a la obra, al pensamiento de Gabor Mate y la verdad, desde un inicio sentí que había algo distinto, ¿no? Mira que tú y yo hemos andado y navegado por infinidad de autores, autoras, libros, congresos, buscando, ¿no? Esas palabras, para organizar, ¿no? Nuestros propios proyectos de investigación, pero también, obviamente, nuestra propia vida, ¿no? Y entonces, me acuerdo mucho, y lo vas a comentar, ¿no? Que tú encontrabas algo ahí, que reflejaba también tu propio trayecto vital, tu trayecto intelectual, por ejemplo, con todo esto que has hecho sobre Eric Fromm, psicoanálisis. Y yo cuando lo empiezo a leer, eh, voy encontrando mi propio trayecto intelectual, trayecto vital, pero desde otros lados, ¿no? Neurociencias, cuestiones más ligadas a lo mejor con lo orgánico, algo que me empezó a fascinar en los últimos años. Y entonces, la pregunta era ahí, tanto para ti como para mí, ¿cómo este tipo logra tejer, este, cosas tan distintas, pero al final dices, oh, claro, no, 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 de alguna manera nos interesa a ti y a mí, creo, porque refleja lo que hemos estado trabajando. De alguna manera, intentamos hacer eso, ¿no? Tejer dos proyectos distintos, el tuyo y el mío, que de alguna manera siempre se articulan en lo que empezamos a hacer incluso antes de conocer, creo, a este Gabor Mate, que son las historias. Y entonces, obviamente, lo que hace Gabor Mate es fascinante porque teje a través de las historias todos estos trayectos vitales y hacen que uno se identifique con él. Entonces, donde tú veías a Eric Fromm, yo empiezo a ver a Antonio Damasio, empiezo a ver también a Sapolsky, viejos conocidos de nosotros, y nos enganchamos, creo, y por eso estamos aquí, platicando ahora de Gabor Mate y esa obra fascinante que está haciendo y tan importante en estos momentos. ¿Quieres comenzar contando un poquito de este proyecto? Porque de hecho desde el primer podcast hablábamos
de que Damasio era uno de estos neurocientíficos que había puesto, digamos, estas piedritas angulares para empezar a cuestionar la idea de la separación entre cuerpo y mente, pero luego cuando uno ya se adentra a la obra de Gabor Mate, te das cuenta que en realidad ya lo tiene bien asumido, ¿no? Y que de hecho se encarga de irlo demostrando con estas historias que va relatando. ¿Quieres hablar un poquito de eso, de su enfoque, ¿no? Teórico? Platícanos un poquito. Ah, fíjate que una de las cosas, a lo mejor más que el enfoque teórico, me interesa mucho cómo adentrarse en la obra de Gabor Mate, te permite incluso ir viendo las cosas de otra manera. Ese es el impacto primero que yo siento en mí, ¿no? Eh, Incluso el otro día lo comentábamos por ahí, ¿no? Cómo también retoma películas, historias, todo esto y te pone estos ejemplos. A lo mejor no, de pronto mucha banda, algunas personas me decían, no entiendo a lo mejor la parte de explicación neurocientífica o la explicación de este megasistema que habla, ¿no? Donde se compromete el sistema inmunológico, el sistema nervioso, la endocrinología, cómo están funcionando todo esto. A lo mejor nos puede pasar un poco de largo, pero siempre vamos a entender las historias que plantea y cómo todo esto, eh, pega en el cuerpo, pega en el organismo, lo altera, la definición de trauma, entonces te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y eso, de hecho, es una cuestión que también te quiero plantear, ¿no? Eh, Algo que también nos interesa mucho, que va parte de lo que vamos leyendo de la realidad, son, por ejemplo, los memes, ¿no? Toda esta cultura de memes de redes sociales. Acaba de salir esta película de Intensamente 2. No sé si ya la viste, o yo no la había Sí, visto, sí, sí la vi. pero de pronto empezaron los comentarios y empezaron los memes y sentí la curiosidad de verla, ¿no? Porque además aparece ansiedad, una nueva emoción. Y me llamaba mucho la atención, que apareciera un meme donde cuestionaba si la protagonista de esta película animada, tenía o no derecho de sentir ansiedad, ¿no? Y entonces surgió todo el tren del mame, como dice, dice la chaviza, ¿no? Eh, y de pronto decía, no, Riley, espérate a que tengas tu primer trabajo, no, Riley, y eso que espérate a que... Y entonces surgían una serie de ideas, ¿no? Donde obviamente lo más complicado era lo de fondo, ¿no? Parece que para que una persona, parece que para que las personas puedan hablar de la cuestión de precarización, laboral, que puedan hablar de violencia, tienen que invisibilizar, ¿no? Las emociones de los demás. Entonces, no tienes derecho de hablar, porque el mundo está caótico, porque hay desempleo. Entonces, una de las ideas más complejas de este tren de memes era eso, ¿no? Primero, no vas a hablar de tus emociones porque las cosas están más complicadas para otras personas, ¿no? Y ahí, como si uno no tuviera derecho a sentir ansiedad ante una situación que los demás no entienden. Pero cuando tú empiezas a ver la primera película bajo la perspectiva de Gabor Mate, te das cuenta de algo, ¿no? Porque él hace mucho énfasis en este estrés emocional y cómo, en el caso específico de las mujeres aprenden a ser las que llevan todo el peso, el soporte de las tensiones, del estrés, de toda la familia, de los hombres. Entonces, obviamente ahí vamos a entrar en un tema, ¿no? Que son cómo las mujeres están más propensas a una serie de enfermedades y de elementos que tienen que ver con lo emocional y la salud mental. Entonces, pero si ves la película desde la primera película, antes de que aparezca ansiedad, hay una escena que es súper interesante y la podemos leer a través de esta metodología, de todo esto que construye Gabor Mate. Eh, Riley es una niña, creo que en ese entonces tiene como 8 o 9 años, no me acuerdo bien, pero se acaban de cambiar su ciudad natal, se van creo que a Nueva York, o no me acuerdo, a San Francisco, no me acuerdo, se van a una gran ciudad. Están en ese apartamento nuevo, en un lugar que no está tan chido, y ella está lidiando con estas emociones, ¿no? Entre
si tengo que aparentar tristeza o tengo que mostrar felicidad, o más bien mostrar felicidad para no desolucionar a mis padres. Y entonces los papás en un momento se empiezan a pelear, empieza a haber una serie de tensiones, y Riley empieza a utilizar el hockey para calmar la tensión de los dos, del papá y de la mamá. Ya desde ahí tenemos como ciertas características, ¿no? Eh, Bajo ciertas implicaciones teóricas, metodológicas, Gabor Mate, tenemos a alguien que ya desarticuló ciertas redes de apoyo que tienen que ver con el lugar donde naciste, los amigos que tienes, amigos, amigas que tienes, que son esquemas de afrontamiento del estrés, del cortisol, ¿no? Te proporciona un ambiente de protección. Entonces ya tienes a una protagonista que ya está viviendo una serie de situaciones, ella sola, ya con un esquema simbólico muy propio del capitalismo, por cierto. Aquí hay que ir aportando cositas que más adelante van a ser importantes. Eh, y luego tiene una niña de 8 o 9 años que tiene que hacerse cargo de las emociones de sus dos padres, de su papá y de su mamá. Eh, entonces, ya desde ahí sabemos que empieza a cargar algo, ¿no? En lugar de ser la niña, el niño, quienes están protegidos por por un ambiente familiar, por el ambiente parental, empieza a ser, se cambian los papeles, un papel para el cual una niña no está preparada o un niño no están preparados, ¿no? Hacerse cargo de las emociones y de las tensiones que surgen en una familia. Y entonces, si ya tomas estos elementos y los desplazas al momento en que surge la ansiedad en un partido de hockey, entonces ya no es, sabes que ya no es un partido simplemente de hockey, ¿no? Ya tiene una implicación simbólica. Sabes que el partido lo que se juega es la aceptación, la integración a un grupo, el sentido de pertenencia. Cuando uno tiene ansiedad, uno sabe que una de las cuestiones más complicadas es la desconexión, ¿no? Sentirte desconectado de y entonces conectar con las personas a veces es importante y a veces lo hacemos a un costo muy alto. Y entonces que puedes leer una acción que a otros les parecía simple, inofensiva, irrelevante y que no justificaba la ansiedad. Si ves el desarrollo de personaje, como dicen ahí los que hablan de cine, puedes ver que es muy consistente, entonces la situación de ansiedad que empieza a experimentar, ¿no? Eh, y entonces ahí el problema es cuando surgen estos memes que de alguna manera invalidan la experiencia de la ansiedad. La ansiedad no está para racionalizarla, simplemente es un estado de hiperalerta del sistema nervioso que te dice que algo no está funcionando bien. Y es mejor ponerle atención en vez de invisibilizarla. Entonces, cuando ves esto a través de Gabor Mate, entiendes mejor las cosas y a lo mejor lo interesante es que a veces puedes saltarte un poco toda la construcción teórica porque alguien puede decir, yo no entiendo toda la base teórica, pero podemos entender esa parte humana. Y eso es lo que nos aporta este tipo de aproximaciones, este tipo de, eh, que podemos saltarnos fácilmente todas estas explicaciones teóricas que llevan palabras y palabras y nos detenemos en imágenes, ¿no? Que de pronto nos explotan y nos hacen comprender algo a un nivel orgánico, a un nivel del cuerpo, a un nivel más complejo. Entonces, esa es mi primera lectura de que hago de Gabor Mate. Te permite entender algo que a otros les pasaría desapercibido, pero ya te va sensibilizando, creo. No sé, por ahí no sé cuál sea tu aproximación también. Sí, sí, es verdad. Creo que estoy de acuerdo contigo en que sí, el gran como punto a favor, lo que engancha de su trabajo es su estilo, ¿no? De escritura, que sí, en realidad empieza por integrarte como en historias, para tratar de luego explicar, claro, desde dónde lo mira, ¿no? Y desde dónde entender procesos, pues, que consideramos de enfermedad, procesos complejísimos, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, cánceres, pues sí, mismos trastornos de ansiedad y depresivos, pero sí lo hace a través de las historias. Y estás hablando, porque creo que vi que subiste en algún momento de este mes un meme que decía que era como una burla, ¿no? Del personaje de Riley, de la niña blanca, que decía, ay, Riley, y además eres blanca y Ah, tienes tiempo para practicar un deporte, ¿no? O sea, era una crítica desde algún sector de izquierda, ¿no?
¿A Sí, eso sí, te sí. referías? Un colectivo por ahí posteó un meme, dentro de los muchos memes que salieron. Me preocupaba mucho también que en páginas que son de psicoanálisis, de psicología, salían con lo mismo, ¿no? No, Riley, y espérate a que tengas tu primer trabajo, tu primer salario, que te independices. Y me preocupaba porque dentro de esta comunidad de psicólogos, psicólogas, que surjan estos memes, ¿no? Que tratan de invisibilizar las emociones en lugar de entender realmente por qué una niña de 14 años, no sé, está experimentando este nivel de ansiedad. Pero sí, dentro de los colectivos algunos colectivos orientados a la izquierda y estas cosas, de pronto decían, pues eres una niña que vive en el primer mundo, o sea, como si en el primer mundo no hubiera signos de violencia. Si nos vamos a estadísticas, podemos saber, por ejemplo, en estadísticas, que una niña, o sea, específicamente una mujer menor de edad, es más, tiene entre el 16 y el 37% de probabilidades de ser víctima de acoso o abuso sexual, o violencia sexual. Este, eh, y esto documentado pues, donde llevan estas estadísticas, que es Estados Unidos y Canadá. Entonces sí tiene motivos para sentirse insegura, ¿no? Decía que era blanca, y que tenía, este, padres, ¿cómo se les llama? Bueno, Pues acomodados, con posibilidades de pagarle su hobby, ¿no? El deporte y sí, 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 tiempo para que la ella. querían, que la amaban. Y entonces decimos, oh, ok, o sea, si no vieron la primera película, entonces no se dan cuenta que ese entorno amoroso puede ser una falsa señal, ¿no? Porque desde la primera película vemos que luego estas estructuras familiares se esconden una serie de tensiones donde los que la van cargando son obviamente los niños, donde hay una serie de, a veces, traumas intergeneracionales, ¿no? Incluso puedes amar mucho a, a un hijo, una hija, pero los propios traumas que circulan entre las familias hacen que de luego la conexión emocional sea algo muy complejo, ¿no? Y no se dé, y esa falta de conexión emocional provoca inseguridad. Entonces también, ese es uno de los aportes interesantes, ¿no? De Gabor Mate, porque le entra en un tema que nos ha interesado mucho, ¿no? Que es el sistema nervioso y cómo empieza a sufrir ciertas eh, contingencias, alteraciones, pero bajo un sistema capitalista que lo que busca es precisamente desarticular estructuras familiares, estructuras vecinales, amigos, redes de apoyo, e introduce ideas muy individualistas. Entonces, el tema del sistema nervioso, el sistema del estrés, de la ansiedad, es un tema vinculado completamente al capitalismo en esta época en la que estamos viviendo. Que un colectivo de izquierda no se dé cuenta eh, que está criticando algo que es consecuencia de un sistema al que ellos se han dedicado toda la vida a estudiar, pero intelectualmente, bajo sus categorías, luchas de clases y todo eso, pero que no vea el efecto específico del sistema en este momento. Entonces me hace sentir que necesitan otros enfoques también, teóricos y otras aproximaciones, ¿no? A las situaciones, porque el tema del capitalismo neoliberal es la ansiedad, la depresión y es el sistema nervioso y es cómo eso también inhibe la acción colectiva, la acción política. O sea, básicamente se le está pasando de lado el malestar generalizado que produce el sistema en la actualidad y que puede tener ciertas implicaciones en un país de primer mundo, así entre comillas, porque así tengas una economía importante, no dejas de tener una serie de problemas sociales ahí, eh, lo señalábamos, ¿no? Me parece que hace algunos programas, como países como Inglaterra o Alemania, de hecho, alguien me comentaba, las personas de la tercera edad están muriendo solas en sus casas. Y el nivel de aislamiento y desconexión se mide a partir del tiempo que tarden en encontrarlos. Si no empiezas a ver aquí un problema también del sistema capitalista, de un sistema del primer mundo, entonces vamos a decir que no tienen derecho a tener depresión o ansiedad porque viven en un país
y tienen una pensión y tienen asegurados ingresos, ¿no? Sin embargo, están sufriendo una desconexión brutal, ¿no? Al grado de que ni siquiera hay una estructura de amigos, una estructura familiar ahí para estar al pendiente, ¿no? De la salud emocional, la salud física. Y entonces, creo que esa es una de las cosas que también me brincan mucho, ¿no? De los colectivos de izquierda con los que coinciden un montón de cosas, pero luego también se preguntan, como que lo dirigen más hacia ciertos aspectos más de ganar espacios de poder en el gobierno, pero de pronto no sientes como ¿cómo te diré? No sientes que haya realmente un proyecto que cuide todos estos aspectos, ¿no? Realmente los grandes capitales siguen desarticulando las estructuras simbólicas, los grandes capitales siguen ahí devastando el planeta, los grandes capitales siguen manejando estas tendencias y ya siguen haciendo que uno se sienta deprimido, ansioso. Los grandes capitales siguen erosionando las cuestiones colectivas, la solidaridad, siguen erosionando la acción política y y no somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención precisamente este meme y, y esa falta de comprensión de lo que son los tiempos. Eh, Nos preguntamos mucho, ¿no? Sobre si hay o no un ascenso de las expresiones de ultraderecha, entrándole a un tema que también le interesa mucho a Gabor Maté, por cierto, eso es lo fascinante, o sea, le entra todo. Una de las cosas fascinantes es esto, eh, que vemos que hay un malestar creciente y muchas personas lo quieren ver como una especie de lucha política y no se pueden a ver que también lo que está haciendo la ultraderecha cuando gana es simplemente hacer una lectura de ese malestar que está en las personas, de esa ansiedad y de esa depresión y plantear a través de todos estos esquemas de redes sociales que amplifican mensajes, pero también construyen burbujas y simplemente dirigir ciertos mensajes muy específicos, ¿no? Para calmar un poco esa sensación de incertidumbre que está viviendo la gente actualmente. Entonces, de pronto puedes tener alianzas interesantes como lo que pasó ahora en Francia, donde se une, hay una acción colectiva política, pero tampoco puedes, obviar el hecho de que la ultraderecha en Francia siempre es un llamerito, siempre está ahí a 2 segundos, ya sea cualquiera de los Le Pen, de pronto están ahí, impulsando su agenda y en cualquier momento hacen la lectura adecuada y va a pasar, lo que ha pasado en otros países, ¿no? Que de pronto la ultraderecha llega y consigue controlar el gobierno. Pero la lectura ahí es que tienes que leer lo que está pasando en las personas y tienes que leer el malestar. O sea, no puedes obviar el malestar generalizado en el que estamos viviendo. Y eso también es súper interesante porque a veces pareciera y mira que hemos batallado un montón. También vas a contarnos algo de eso. Hemos batallado a veces para encontrar espacios para decir es que lo que estamos diciendo también tiene que ver con el capitalismo, también tiene que ver con el activismo. El activismo es una parte importantísima. Gabor Maté también lo dice, y esa es una de las cosas más fascinantes. El activismo en nuestros tiempos, es encontrar una causa que esté por encima de nosotros mismos y que nos dé un cierto sentido, ¿no? Entonces, también comprometerse en esas cosas es importante, pero sabes que la depresión y la ansiedad hacen que sea muy difícil comprometerse en ese activismo y entonces tenemos también que encontrar las maneras, ¿no? De volver a construir conexiones, y de hecho eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? De Gabor Mate, que sí nos da pistas para ir construyendo algo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mira, a mí me pareció cuando acabo de leer su último trabajo, me parece que es el malestar en la cultura de nuestros tiempos, o sea que va siguiendo esta ruta, ¿no? Marcada por Freud, me parece que es el psicoanálisis de la sociedad contemporánea de nuestros tiempos. Y de hecho, una de mis grandes sorpresas fue que ya lo intuía desde que leí este trabajo que ahora citamos, bueno, que pusimos ahí su foto en tu nota del blog cuando el cuerpo dice no, la conexión entre el estrés y las enfermedades.
ya intuía yo que había ahí algo, ¿no? Que me resultaba muy familiar, que yo ya conocía porque conozco muy bien el trabajo de Eric Fromm, ¿no? Y este estilo de tratar de como de popularizar, de divulgar algunas premisas psicoanalíticas para tratar de entender lo que pasa en el mundo social y en este caso pues también en las enfermedades, ¿no? A nivel del cuerpo, orgánicamente. Pero luego leí su último trabajo y me encuentro que es precisamente, la primera dedicatoria es a Eric Fromm. Es justamente una cita del psicoanálisis de la sociedad contemporánea y entonces entiendo que su trabajo, como dices, es realmente político. Es político porque está poniendo las bases para tratar de entender esto que dices, ¿no? Que no entienden muchos sectores de izquierda. No tiene la necesidad de hacer un trabajo panfletario, ¿no? De decir así como que yo soy de izquierda, en ningún momento lo dice, pero mediante las historias y los temas que va relatando, la serie de estudios que componen, ¿no? Sus referencias, sus fuentes, te das cuenta que está trabajando desde lo que las feministas llaman interseccionalidad. Está tratando de articular todos los niveles de la opresión, pero sí partiendo de cómo atraviesan a una persona, ¿no? A un sujeto, a un individuo. Luego lo ves, claro, platicando, lo he escuchado platicando con Angela Davis, por ejemplo, con Yanis Varoufakis, ¿no? El exministro de Economía griego. Y claro, o sea, está totalmente pronunciándose desde el primer momento, ¿no? En que empezó este nuevo episodio de genocidio en Gaza. Está él, pues en todos los foros, criticando, hablando sobre lo complejo que es este conflicto, ¿no? A nivel del trauma para ambas sociedades, tanto la palestina como la israelí. Este, está presente en todas estas discusiones que, claro, que son fundamentales, son de corte político, ¿no? Se trata de entender qué es lo que está pasando a nivel subjetivo para que estemos en este momento de la crisis, ¿no? Caminando hacia este abismo. Y sí, trae un mensaje de esperanza. Eso es bien interesante. O sea, en realidad lo que él dice y lo que platica con Angela Davis, con Janice, es que debemos de también ser capaces de darnos cuenta que la sanación está a nuestro alcance, porque el cuerpo tiene esa capacidad, ¿no? Nuestro cuerpo-mente tiene esa capacidad, pero también porque somos parte, cada uno de nosotros, de una comunidad creciente de personas que sí están pensando ya en alternativas, ¿no? Uno de sus últimos capítulos de El mito de la normalidad se hace alusión a Fromm porque se llama ¿Cómo imaginar una sociedad más sana?, ¿no? Y claro, da una serie de pautas. Él generó un método, una metodología de trabajo que se llama indagación compasiva, que es bellísima, ¿no? Verla en acción es bellísima. O sea, de hecho, pueden ustedes entrar a YouTube y buscar, hay muchas con subtítulos, la mayoría pues están en inglés, pero hay algunas que sí se pueden ver con subtítulos, en donde ves en acción ese método de trabajo, ¿no? Es una escucha activa, tiene mucho está muy imbuido, digamos, del pensamiento, de la técnica psicoanalítica, pero también va un poquito a contracorriente, por ejemplo, cuando entiende estas investigaciones sobre el trauma desde el campo, pues, de la neurobiología, ¿no? De la neurofisiología, de esta nueva corriente que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Que es la ciencia del cuerpo-mente, donde se está comprobando que no hay separación. O sea, que en realidad no hay esa separación que teníamos tan instituida por la revolución científica del siglo XVII, y entonces está diciendo, no, lo que pasa en nuestro interior, nuestras emociones y nuestra desconexión con nuestras emociones son el origen principal del malestar que estamos viviendo en estos tiempos. Y entonces, sí, o sea, es fascinante, recupera ahí, pues claro, el concepto de carácter social de Fromm, señala una serie de rasgos que a él le parecen centrales de este carácter social de nuestro tiempo, ¿no? La pasividad, la falta de empatía, ¿no? La desconexión con las emociones, la competencia como el índice, ¿no? Que marca nuestro deber en este mundo capitalista, ¿no? El exceso de consumismo, de productividad, pero al mismo tiempo esta sensación de vacío que no es posible de llenarse. Luego dialoga también por ahí con esta noción de la banalidad del mal y de la normalidad a través de la obra de Hannah Arendt, pero desde las historias, o sea, desde tratar de entender cómo vienen a consultarle personas que son
sumamente exitosas, que tienen todo lo que uno quisiera tener en la vida, ¿no? Dinero, carros, casas, lujos, viajes, y que de cualquier modo llegan porque aparece en su vida, no sé, alguna enfermedad autoinmune, algún cáncer, ¿no? Una enfermedad que marca, ¿no? Un vuelco ahí en sus vidas y que de pronto pues les hace repensarlo todo, les hace pues recapacitar y tratar de entender por qué, ¿no? Gente que a lo mejor lleva una vida sana, ¿no? Saludable en términos generales, que se alimenta bien, que no bebe, que no fuma, que no se droga, y de pronto, ¿no? Le llega un cáncer. Luego también tiene otra aproximación súper interesante a las adicciones, ¿no? Nos hace comprender cómo todos somos adictos, cómo este juicio de superioridad moral de juzgar a la gente que vemos, no sé, drogándose, inyectándose heroína o siendo alcohólica, cómo esto está fuera de lugar, porque en realidad todos somos adictos a algo. En esta sociedad de la competencia, la adicción al trabajo es premiada incluso, ¿no? Y él lo va puntualizando, lo va mostrando mediante este método de indagación compasiva que lo que tiene como base es tratar de entender el relato, ¿no? de la persona, la narrativa fundacional, ¿no? Que le dio origen a su personalidad, ¿no? Este concepto tan recurrido en la psicología. Él lo que dice es bien interesante, a ver si tú también puedes comentar algo. Dice que la personalidad en realidad es un mecanismo de afrontamiento. O sea, que esta cosa que dice la gente como de que es que yo soy así, yo así soy y no puedo cambiar. Es simplemente un niño, ¿no? Asustado que tuvo que adaptarse a ciertas condiciones para generar estos mecanismos de afrontamiento y poder sobrevivir. Tiene unos apartados increíbles, Carlos, sobre la crianza, ¿no? La ciencia del desarrollo. En esto sí es muy, muy fiel a las premisas psicoanalíticas, es decir, nos regresa a que miremos nuestra infancia. Y desconfía un montón, muchísimo, de las personas que recuerdan una infancia feliz. O sea, que de hecho tienen relatos así, uy, hermosísimos de su infancia, idílica, ¿no? Inmejorable, en donde fueron plenamente felices. Él dice, ahí hay algo ocurriendo. Y ahí es donde empieza su método de indagación compasiva, donde empieza como a tejer ahí de, a ver, tú estás diciendo esto, pero, y les hace preguntas claves y termina la gente, pum, dándose cuenta de que ese relato era una especie de pantalla De para no acuerdo. ver que en realidad había sufrido algo que estaba pues olvidando, reprimiendo, ¿no? Suprimiendo de su historia. Ujú. Sí, eso es muy, muy Freud, ¿no? Es estos recuerdos encubridores, de pronto, esas personas que dicen, no, mis padres me amaron, tuve una infancia muy feliz, eh, sí, tenía que salir a veces a trabajar o tenía que hacer algunos casos yo solo porque pues, mis padres estaban ocupados y entonces poquito se estaba abriendo una fisura. Eh, Ahí, esa parte de la infancia, yo creo que es una de las cosas también más interesantes, ¿no? Eh, Hace algunos días leía un trabajo que me pareció bastante interesante, ¿no? Planteaba desde estas aproximaciones, neurocientíficas, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el trastorno déficit, sobre trastorno de estrés postraumático. Y entonces decían, es caso sobre niños, niñas que han sido víctimas de abuso, sexual infantil o han sufrido un impacto traumático durante la infancia. Y entonces decían que la experiencia, digamos, el trastorno específico, así entre comillas, ya luego vamos a entrar en una definición más interesante, ¿no? De Gabor Mate, pero el trastorno eh, que va a sufrir el niño o la niña que ha sido víctima de una experiencia traumática va a depender de la edad en la que lo tuvo, generalmente, porque hay un proceso todavía de neurogénesis en el cerebro, ya sabes, todo esto es que también lo aborda Gabor Mate. Eh, el cerebro de un ser humano está
bastante inacabado al momento de nacer. Todavía va a necesitar muchos años y toda la acción de la cultura, ¿no? Para completar ese proceso. Es algo lo que Roger Bartra hablaba del exocerebro, ¿no? De cómo la cultura es una continuación real del sistema nervioso y es una continuación real de las estructuras prefrontales y frontales del La cerebro, corteza de la prefrontal, ¿no? corteza, sí, de la corteza. Ya sabes, la idea de Bartra es que precisamente hay esquemas culturales, ¿no? Que son una continuación directa del sistema nervioso y de la corteza cerebral, ¿no? O sea, y para poder adquirir ciertas facultades es necesario ese esquema cultural, ¿no? O sea, bien sabido, nadie podría aprender a hablar si no es a través de los brazos de la madre o a través de esos brazos, de esa primera figura protectora, ¿no? Pero también aprendemos sobre el espacio, aprendemos la seguridad, aprendemos a evaluar cosas. Los enlaces neuronales, las sinapsis se concretan a través de la acción y la interacción con el ser humano y con el ambiente, ¿no? Ahí podemos ya aprender todos los esquemas de seguridad, protección. Y una de las cosas básicas es la seguridad emocional. Y entonces ahí decía este estudio que, por ejemplo, si una idea, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero decía, por ejemplo, si es entre los 6 años, 8 años, debido al proceso de maduración del propio cerebro, probablemente en la edad adulta va a tener más depresión. Si es sobre los 12, 13 años, probablemente va a ser trastorno de estrés postraumático lo que va a sufrir. Entonces, el impacto de un acontecimiento no es generalizado, no se puede crear como una especie de lista, sino tiene que ver también con la historización del propio cerebro, la historia del propio sujeto. eh, entonces, ya no estamos hablando tanto como de trastornos fijos, sino de como procesos desadaptativos, ¿no? De un proceso ahí que iba a seguir un curso natural, pero se había interrumpido. Entonces, lo que nos enfrentamos en el trauma es un proceso ahí que está elaborándose y que el sujeto tiene que sobrellevar como puede, ¿no? Entonces, el rasgo de personalidad del que habla, dice, son esquemas de afrontamiento de un sujeto que tiene que aprender a sobrevivir con esa desventaja, ¿no? Eh, yo creo que los que estamos en humanidades tenemos que revisar mucho esta parte de la intelectualización de nuestro saber, porque una de las cosas que más me golpeó a mí fue precisamente eso, ¿no? O sea, de hecho, lo comento en una nota de esta semana, eh, la intelectualización del saber como un esquema de afrontamiento, como una manera en que pretendemos conjurar cierto dolor, aun cuando lo estemos eternizando, ¿no? Porque realmente no hay una aproximación, una conexión emocional, simplemente es sobrevivir, intelectualizándolo todo, presentando ciertas características de una madurez, intelectual que va dejando por debajo la maduración emocional, ¿no? Entonces, eh, esa parte también es muy interesante porque también está a tono con todo lo que está saliendo, ¿no? Y creo que en algún momento puede ser una alternativa interesante, ¿no? Para cambiar toda esta idea estigmatizadora del trastorno mental, ¿no? Porque sí, todavía hay que lidiar con un montón de estigmas, ¿no? Cuando se habla sobre lo mental, sobre la ansiedad, sobre la depresión. Y las personas que de pronto no se dan cuenta que dentro de esa normalidad, entre comillas, de esa supuesta normalidad de la que también, ese mito de la normalidad, ¿no? De la que habla Gabor Mate, piensan que ellos están bien y los demás están mal cuando simplemente en su propia desconexión de las emociones de los demás están echando a andar sus propios mecanismos de afrontamiento, ¿no? De sus propios traumas, porque los traumas son intergeneracionales y se viven dentro de estructuras familiares. Un evento traumático para un miembro de una familia es algo que va a tener una repercusión en todos, de una u otra manera. Entonces es algo que se vive y cada quien, también ahí hay ciertos huecos, ciertos ecos, perdón, del psicoanálisis, ¿no? De lo que trabajaba Manon y de lo que trabajaban todos estos también líneas lacanianas, ¿no? De cómo ubicar un trauma también dentro de una familia y también dentro de generaciones familiares. Entonces, sí, por supuesto. Y obviamente, una de las grandes críticas que hace Gabor Mate es cómo el sistema capitalista en el que vivimos genera esa condición de vulnerabilidad, ¿no? En la infancia. Cómo los niños, las niñas empiezan a quedar
en situaciones muy vulnerables frente a un montón de peligros, porque los padres viven completamente estresados, tienen que salir a trabajar, van descuidando a ese sector de la infancia y además vienen con toda una carga de ideas que no son tan adecuadas, ¿no? Para todavía esa idea, ¿no? Por ejemplo, de que había que dejar llorar a los niños, porque luego se apapachaban, justo en el momento en que el sistema nervioso se está conformando, ¿no? Justo en el momento en que tiene que hacerse unas conexiones sinápticas, justo en el momento en que estás construyendo para el futuro, para el bienestar emocional futuro, eh, sometes a la infancia, a los niños, a las niñas, los sometes a niveles despiadados de cortisol. Y ese es el sistema capitalista, ¿no? Que da una serie de consejos para la crianza, el sistema que genera una precariedad económica que hace que dejes un montón de niños, niñas en condiciones muy vulnerables y que el tiempo del juego, ¿no? Que el juego como un elemento vital, ¿no? Para también establecer conexiones, para controlar, este, para establecer conexiones debidas en la estructura, en la corteza, en las partes prefrontales, donde hay todos estos mecanismos de inhibición, de impulsos y demás. Y por ahí también, como todo esto de alguna manera, por ahí lo señala, ¿no? Una de las causas también del déficit de atención, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tienen todos estos elementos, ¿no? De descuido emocional en la infancia. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si descuidamos lo que este sistema va erosionando, va minando, va construyendo vulnerabilidades por todos lados. Ahora tenemos un ejército de gente con ansiedad, con depresión, y no es sobre diagnósticos, realmente la banda, los chavos le están pasando muy mal, ¿verdad? O sea, y también hay una crítica ahí de fondo a todo este sistema económico. Por ejemplo, volviendo un poquito a un comentario a lo de, mencionaba un análisis, un estudio, una investigación que se hizo en Grecia después de la enorme crisis económica que sufrieron, y hicieron también una investigación me parece que en Suiza, algo así, para comparar un sector de la población sobre los veintitantos años a los treinta y tantos y ver sus niveles de cortisol. La cuestión era medir el cortisol después de situaciones, ¿no? Como la crisis que había sufrido Grecia. Y mientras en Suecia, Suiza, uno de estos países, encontraron altos niveles de cortisol, pero manejables, tolerables. En Grecia encontraron que un sector muy importante de jóvenes, de personas que habían pasado por esta enorme crisis, tenían altos niveles de estrés, pero bajos niveles de cortisol. Y entonces dice, obviamente, bajos niveles de cortisol, o sea, niveles bajos alarmantes. Entonces decía, hay una descompensación brutal ya del organismo. Ya cuando tienes bajos niveles de cortisol, lo que se te avecinan son un montón de enfermedades también autoinmunes y demás, porque el cortisol también es necesario para regular otras funciones del organismo, mantener el equilibrio. Y entonces decía, es brutal lo que pasó esta generación que sigue manteniendo el esquema del estrés, la tensión, sobrepensar, pero al mismo tiempo tiene ya un cortisol bajo porque su organismo ya, este, el organismo de estas personas, de estos chavos, sobre todo chavos, ya, Ya no da más. ya no da más, ya colapsó. Ujú, ya colapsó. Vienen enfermedades brutales ahí para un sector eh, de sector joven en Grecia después de la crisis económica que sufrieron. Entonces, esto es criminal. Sí, Entonces, es criminal. Tiene otro apartado en este libro en donde habla de la, digamos, la ideología que rige las grandes corporaciones, las empresas y bueno, a todos estos sujetos emprendedores que quieren el éxito a toda costa. Y pues sí, no duda en calificarlo de, este, pues, sociopatía, ¿no? O sea, que en realidad no les interesa, ¿no? Matar gente, hacer daño, si sus beneficios económicos van a incrementar. O sea, es así la realidad. hace un análisis por ahí de Trump, ¿no? También de sus traumas y cómo los traumas, finalmente lo llevan a asumir todas estas cosas que conocemos, pero lo llevan
a buscar ese poder y a ser el presidente de Estados Unidos. Y, y también me queda un poco eso, ¿no? Al final, la crítica, por ejemplo, que hacen en esta cuestión extraña que se meten ahí en Estados Unidos, ¿no? Que los demócratas de izquierda, y los republicanos de derecha, ultraderecha, cuando Gabor Mate simplemente dice, "Pues, creo que es una corporación con dos, administraciones distintas que se están ahí disputando, ¿no? Pero al final el capitalismo con rostro humano de Biden y esta visión ultraderecha, radical de Donald Trump simplemente son dos caras de un mismo sistema económico que es insensible, inhumano, construye vulnerabilidades, pero también y eso el capitalismo al final. Grandes capitales simplemente tratando de elegir quién les conviene más, que al final lo peligroso es que vas a tener a dos personas de 80 años, alguien que ya no coordina bien sus ideas, pero que sigue empeñada en seguir siendo presidente, y un tipo traumado, egocéntrico, con un gran dolor emocional, pero poniendo también en medio la seguridad, la estabilidad de una sociedad, ¿no? Entonces, también es el gran problema, ¿no? Que tenemos que eh, de pronto simplemente estas opciones, ¿no? Más de apoyo social y estas opciones radicales parece ser simplemente dos cuestiones administrativas, ¿no? Simplemente se están peleando la administración de una empresa, ¿no? Dos tendencias, pero realmente no percibes un cambio de fondo, y eso sí es lo que está ahí también, algo interesante de Gabor Maté, ¿no? Que sí es muy puntual en esto. Mientras estos capitales y esta ideología siga fluyéndose, metiéndose por todos lados, puedes ver mucha banda, amigos, de pronto. Casi no me gusta utilizar las redes sociales, me da mucha ansiedad, pero de pronto me meto y puedo ver algunas cuantas cosas porque veo a muchos amigos que simpatizan con la izquierda de México, lo que sea esa izquierda mexicana, pero que fácilmente podrían ser simpatizantes de Trump, o sea, en contra del feminismo, homofóbicos, transfóbicos, con esa visión Ah, ah, empresarial. O sea, de pronto digo, es ajá. el meme del tío o la tía panista que siempre te preguntan en las fiestas de Navidad, y la novia o el novio, y cuándo te casas, es el meme clásico del panista, ¿no? Pero lo salva un poco de eso la idea de que pues apoyan causas de izquierda, pero fuera de logo, cualquiera de ellos podría apoyar a Le Pen, cualquiera de ellos podría apoyar fácilmente a este loco de Argentina. Y entonces luego te das cuenta, ¿no? Que realmente hace falta una reflexión de fondo de todos los aspectos políticos y su vinculación con todo este malestar de la cultura de nuestro siglo XXI, ¿no? Creo que lo señalas bastante bien. Me gusta esa idea. Eh, el trabajo de Gabor Maté puede ser el malestar de la cultura del siglo XXI, ¿eh? Es digno continuador de esta obra y de estas reflexiones freudianas y todas estas lecturas de Fromm, de todo este malestar social. Sí, y lo vamos a escribir. Vámonos una rolita para continuar ahorita con la conversa. Me interesa retomar algunos puntos que señalaste, pero bueno, bailemos tantito y volvemos. Yo soy como soy y no voy a cambiar. Yo soy como soy y no voy a cambiar.
dime cómo te duele. Listo, volvemos. La rola se llamó Soy como soy, dedicada a todas esas personas que creen que su personalidad es inamovible, incuestionable y que así son y no pueden cambiar. Les comunicamos, por favor, Carlos, que desde las neurociencias se ha demostrado que el cerebro, por la plasticidad, ¿verdad? Cerebral, tiene la capacidad de cambiar en cualquier momento de la vida. Entonces, por favor, no se queden con esas ideas obsoletas de que eso no es posible ya a cierta edad, de que perro viejo no aprende nuevos trucos, como dicen las abuelitas. Eso no es verdad, digo, no desde lo que marcan los estudios científicos. Me interesaba retomar un poquito esto que decías porque podemos ser acusados de una interpretación psicologicista, ¿no? O psicologista. Ajá, pero relata Gabor Mate en alguno de sus libros una cosa que retomaba Hillary Clinton también en su campaña, ¿no? Porque sí, claro, él trata de comprender cómo el trauma también marca la vida política en este tiempo, ¿no? Como estos gobernantes que tenemos, sociópatas, faltos de empatía, ¿no? Carentes de sensibilidad, desconectados con la realidad completamente y con sus propias emociones, pues también son producto, o ellos mismos, ¿no? Han sufrido en su infancia algunos de estos momentos, de estos acontecimientos, pues traumáticos que hacen que se forje esa personalidad de la que después presumen. Dice que él se quedó muy impactado cuando en algún congreso de los demócratas, para presentar a Hillary Clinton, hacían alarde de una anécdota que la señora platicaba cada vez que podía, ¿no? Que decía que ella contaba que cuando era niña, en algún momento que se mudó también de casa, ¿no? Una niña blanca que se muda de casa, pues era buleada, atacada, ¿no? Por los niños del barrio nuevo y que en algún momento escaló un poquillo ya la violencia y ella, pues corriendo de miedo, se fue a tratar de refugiar a su casa con su madre. Y su madre lo que le dijo fue, en esta casa no aceptamos cobardes. Sal ahora mismo ahí y enfrenta a tus enemigos, ¿no? A una niña que lo que necesita es, de su madre necesita, primero, que valide sus emociones, ¿no? De terror, de miedo. Segundo, que le haga sentirse segura, que acoja esas emociones, ¿no? Y que la proteja del mundo, ¿no? De la violencia que haya afuera. Y no obstante, la manda a la calle a que lidie con lo que tenga que lidiar. Y dice Gabor Mate, es tan significativo que esa anécdota sea algo que ella presente como propio de su personalidad. Nos habla de una mujer, pues, bastante dañada, ¿no? Emocionalmente bastante dañada, que, claro, tuvo que desarrollar un cierto tipo de personalidad como adaptación a esa madre, ¿no? Dura, pues no sé, intransigente, que no es capaz de abrazar la vulnerabilidad de su hija. Y creo que eso compartimos tú y yo, creo que nos impacta de igual modo, porque somos estos seres que pretenden leer el mundo de manera intelectual, lo cuentas en tu nota de este mes, ¿no? Como tratábamos de encontrar, o tratamos todavía, ¿no? De encontrar en los libros, en el estudio, ¿no? Palabras para expresar nuestra realidad emocional, nuestras experiencias, intelectualizamos, ¿no? La vida por algo que Gabor Mate reconoce que a él también, que también es su verdad, una de sus verdades, ¿no? Algo es uno de sus relatos personales, de sus creencias autolimitantes que dice que tuvo que vencer poco a poco. Él dice que en algún momento un amigo suyo, otro médico, le hizo ver más bien que tal vez por el hecho de que sus padres no pudieron sostener su dolor, ¿no? En algún momento de su vida, desarrolló esta capacidad intelectual de estar siempre tratando de encontrar respuestas. Dice él, para eso soy bueno, ¿no? Para tratar de explicarme el mundo, tratar de encontrar explicaciones racionales, pero no era capaz de conectar con mis emociones. Y yo creo que esa es una verdad que compartimos tú y yo, Carlos. No sé cómo ves. Creo que hasta lo escribiste en la nota pasada también, ¿no? Sí, porque, bueno, obviamente la nota buscaba
aproximarme a lo que está haciendo Gabor Mate, pero con, digamos, con las reglas, así entre comillas, que él mismo pone, ¿no? Es poner las historias por delante, poner algo que se pueda entender y, y explicar también eh, desde esa indagación compasiva, ¿no? Desde ese entendernos a uno mismo, pero sin juzgarnos. Saber que lo que estamos relatando simplemente habla de momentos de sobrevivencia, de momentos que la estaba uno pasando mal y a lo mejor con un costo excesivo, pero lo que se buscaba era sobrevivir, ¿no? Y, y entonces ahí surge, surge esta idea que una de las cosas que creo que me enganché y que me impactó, de hecho fue una pequeña parte que me compartiste de Gabor Mate, donde precisamente decía eso, ¿no? La maduración precoz de un niño, una niña, esconde un trauma, ¿no? O sea, esconde, si él se hace cargo de sus propias emociones, si se hace cargo de sus propios sentimientos, de sí mismo es porque ese ambiente que tenía que procurarlo, que tenía que cuidarlo, no lo hizo. Entonces el niño empieza a ver, y además como está frente a estas figuras que son importantes, son su vida para él, ¿no? Su papá, su mamá, eh, tiene que cuestionarse, ¿no? O ellos son malos y, y no me quieren, o yo no soy lo suficientemente bueno y por eso ellos no me cuidan, ¿no? Porque ellos siguen siendo esas figuras, el padre, pero la madre, por supuesto, ¿no? La madre es la figura más poderosa, y entonces, obviamente ahí esa es una de las partes que más me impactó y un día pensaba compartir también una experiencia, igual que Gabor Mate, ¿no? Sobre Sol de 14, sobre esa experiencia consumiendo peyote, también en esa búsqueda de sanación, ¿no? Como hace este Gabor Mate, ¿no? Compartiendo sus experiencias con la ayahuasca y cómo cómo también hay una opción, ¿no? Dentro de esta perspectiva eh, que se sale fuera de los esquemas oficiales, ¿no? De la medicina y de la atención. Y entonces en esa búsqueda también, ¿no? Ir a buscar en esos conocimientos milenarios, en que conecte también con lo que uno es. Hay todo yo creo que ahorita nos cuentas un poquito esto de Gabor Mate, porque también es muy sintomático de cuando queremos curar a alguien y tampoco estamos en la mejor condición, ¿no? De sanar. Pero me impactó mucho esa parte que compartiste conmigo, ¿no? Y estaba un día queriendo escribir sobre Sol de 14 y un poco entrarle en la parte más intelectual y me desperté a las 3 de la mañana y ya no me pude dormir. Y entonces tenía ya la nota completa anterior y decidí escribir una nueva. Entonces salió en unas cuantas horas, salió la nota que obviamente ya luego trabajada y pulida, pero salió la nota que leyeron, ¿no? En un ratito que dije, no, es que... Y además cumplíamos un aniversario más de de haber llegado a vivir aquí en Morelia, ¿no? Que también es un momento muy importante en la historia de la familia. Entonces, estas ideas de, de que efectivamente intelectualizamos, estamos constantemente buscando cosas y que se constituye como el intelectual, ¿no? En mi caso, ¿no? El que está siempre con los libros, el que está escribiendo. eh, Era un esquema de afrontamiento. Lo que empezó como una curiosidad infantil después de un evento muy traumático que ya lo hemos platicado y que eventualmente va a salir por ahí en otro programa, esa historia de ese evento traumático infantil, ¿no? Que de alguna manera fue algo que marcó a toda la familia Noyola. O sea, toda mi familia así, todos estamos total y absolutamente desconectados, ¿no? Desconectados de nuestras emociones y desconectados de entre nosotros mismos, ¿no? Básicamente no nos hablamos, cada quien ha construido sus pequeños núcleos y de hecho eso también me ayuda mucho Gabor Mate, ¿no? Porque puedo entender mis mecanismos de afrontamiento, pero también empiezo a leer los mecanismos de afrontamiento de los demás y eso me ayuda también a explorar eso, ¿no? A entender más o menos por qué las personas hicieron tal cosa o por qué dijeron o por qué me dijeron. Entonces, también la aproximación compasiva es muy importante. Creo que es algo que nos falta y es algo que tenemos que ir ejercitando. No está dado, eso es eh, así como
como Fromm de pronto planteaba con el amor, ¿no? El amor no es algo que esté dado, es un arte, es algo que hay que ir practicando también, Una ¿no? práctica, ujú, es una práctica. Sí. Y la escucha y esta indagación compasiva también es una práctica, poner en práctica la compasión, ¿no? Vernos a nosotros mismos, nuestros propios actos, de manera compasiva, entender los actos de los demás como esquemas de afrontamiento también es una práctica compasiva y eso se me hace muy interesante. Entonces, y además, esa parte también me gusta mucho y eso lo señala mucho Damasio y creo que es una de las partes también que me atraen mucho. La plasticidad del cerebro. Dentro de todas las cosas que he ido leyendo, eh, una de las ideas, orientaciones, disciplinas que son menos deterministas son las neurociencias. Las neurociencias básicamente han estado trabajando con esta idea de la plasticidad cerebral, mientras otros te dicen, ¿no? Es que ya a cierta edad ya no puedes aprender otras cosas, lo que mencionabas. Las neurociencias dicen, no, el cerebro siempre tiene una capacidad de plasticidad, se va perdiendo algo con edad, el envejecimiento, pero siempre tiene la capacidad de articular sus sinapsis, y ahí, por ejemplo, algo que señala las neurociencias es que la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático pueden entenderse como una especie de problema de la plasticidad neuronal. Lo que tenía que ser más plástico, lo que tendría que es articularse, modificarse de acuerdo a las circunstancias del ambiente, de acuerdo por la misma neurobiología y la neurofisiología, por las mismas formas en que trabaja las neuronas, los enlaces sinápticos quedan rígidos, quedan demasiado, digamos, pegados y son incapaces de adquirir esa plasticidad, ¿no? Entonces lo que hace luego estas nuevas aproximaciones es poco a poco, ¿no? Ir construyendo la posibilidad de entender desde otros lugares, de conectar desde otros lugares del cerebro, eh, construir nuevos esquemas cognitivos, ¿no? Hacer que esa información circule por otras vías. Entonces, para eso es muy importante las experiencias a veces experiencias espirituales básicas, creo que también ahí en Gabor Mate, y dentro de esa espiritualidad también está acercarnos a estos otros conocimientos. No sé si te gustaría platicarnos esa experiencia de Gabor Mate Sí, y sí. viaje a la selva, Bueno, ¿no? porque también, aunque él no es, digamos, uno de los principales representantes de este resurgimiento de la ciencia psicodélica, o sea, del estudio con enteógenos, con sustancias psicodélicas como el peyote, los hongos, el LSD y demás, él cuenta su experiencia con la ayahuasca, porque él relata que durante varios años pues dirigió algunos seminarios, es decir, llevó a gente a Perú para que tuvieran la experiencia pues con los chamanes debidamente, ¿no? Con la ceremonia, el ritual tradicional pues del pueblo shipibo. Y relata que en una de esas experiencias se reunieron, no sé, un par de decenas de terapeutas, médicos, psicólogos, psicoterapeutas, es decir, todos sanadores, ¿no? Y que habían viajado de todas partes del mundo para tener un seminario con él, dirigido por Gabor Mate, por supuesto. Digo, iban a ir juntos a tomar la ayahuasca, pero iban por él, ¿no? Entonces, dice que en, en el primer momento, ¿no? En la primera ceremonia, lo apartaron, eran 3 chamanas y 3 chamanes, ¿no? 6 en total para dirigir la ceremonia. Y que desde que lo vieron, lo apartaron, le dijeron, oiga, tenemos que hablar con usted. Y le dijeron que veían algo en él que era muy oscuro, ¿no? Que traía una carga muy pesada que iba a complicar el trabajo con el grupo y que entonces no le permitían participar de la ceremonia. Y entonces Gabor Mate relata cómo pues ahí su ego, ¿no? Se destrozó, cayó hecho pedacitos, así de que, ¿qué? ¿A mí? ¿A mí? O sea, me están diciendo a mí que no puedo participar, pero que finalmente pues tuvo que obedecer. Lo apartaron, se quedó él en una cabaña aparte, ¿no? Dice, pues me dediqué a caminar en la selva, a tratar de meditar, a pensar un poco, ¿no? Porque claro, su método, su mecanismo de afrontamiento también es la intelectualización. Entonces, él decía que nunca había podido sentir con la ayahuasca ninguna experiencia trascendental ni mística, que a lo más que
llegaba era náuseas, vómito y algún que otro insight, ¿no? Alguna que otra reflexión así de que, ok, alguna que otra epifanía, pero hasta ahí. Que nunca, ¿no? La madre Gaia le había hablado, ¿no? Que la diosa madre jamás le había dicho nada ni había visto nada excepcional, ¿no? Alucinaciones ni nada. Y entonces dice que los chamanes le dijeron que iban a trabajar aparte con él, que iban a dedicar las ceremonias que fueran necesarias para tratar de hacerse cargo de esa oscuridad que veían en él. Que ya la quinta, ¿no? La última, o sea que seguía igual, seguía sin ver nada, él seguía así como preguntándose, bueno, pues qué jodidos pasa conmigo, ¿no? Que hasta la última ocasión, ya casi cuando estaba a punto de rendirse, de decir, no, pues o sea, esto es lo mismo, ¿no? Seguimos con lo mismo, tengo náuseas y ya, que de pronto dice, de pronto caí sobre la colchoneta, eh, así de boca, ¿no? Caí de panza como bebé sobre la colchoneta y ahí ya, por fin, ¿no? Dicen que estuvo horas, o sea, obviamente los chamanes estuvieron todos a su alrededor, cantando, ¿no? Todo acompañando, que estuvo horas llorando, riendo, de todo, ¿no? Pero que por fin, en algún momento, su visión, lo que vio fue un cielo azul con la palabra feliz en húngaro, porque él es húngaro. Él fue un niño sobreviviente pues, del Holocausto, que la mayoría de su familia pereció en el Holocausto y su madre lo tuvo que abandonar a unos pocos meses de nacido para que sobreviviera. Lo tuvo que dar a manos de alguien más para que lo llevara a casa de un tío y lo salvaran. La madre, pues relata esa experiencia en algún diario y él se dio cuenta de todo ese sufrimiento, ¿no? Y pues es algo que lo ha marcado, ¿no? Es un sobreviviente del Holocausto. Y entonces lo que dice es que la ayahuasca le hizo ver que lo que no se permitía era justamente, pues eso, ¿no? Sentir cierto placer, cierta felicidad de estar vivo, ¿no? Ser compasivo consigo mismo, tal como era con sus pacientes y con la gente con la que trabajaba en formación, que él mismo no era capaz de aplicar esos principios a su vida, ¿no? Y que eso fue lo que la ayahuasca por fin le permitió conectar con ese dolor profundo, ¿no? Emocional, que él se dio cuenta que llevaba cargando el holocausto en sus hombros siempre, siempre. Lo llevaba sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu. Y sentía una especie de culpa también de haber sobrevivido, ¿no? La culpa del sobreviviente. Entonces no se permitía ser feliz. Y que al ver pues esa palabra en húngaro, pues sí, empezó ahí, digamos, como su trayecto a la sanación, esa gran experiencia pues espiritual. Por lo mismo su enfoque es bastante holístico, pues, o sea, habla de las emociones, pero no descarta eso, entender el poder del espíritu humano, ¿no? Del alma humana que también bajo esas condiciones extremas, como en el Holocausto, ¿no? Puede llegar a ser hasta inquebrantable. Hemos visto, no sé, los trabajos de Víctor Frankl, de Primo Levi, ¿no? O sea, eso, ¿no? Que dice él que la sanación está también en comprender la gran complejidad del ser humano, que somos parte de algo más, algo que nos rebasa, y es lo que nos permiten ver este tipo de sustancias también. Mucha gente habla en términos de como de trascender el yo, pero es eso, ¿no? Es la conexión. Al final es eso, es la capacidad de sentirte conectada, conectado, conectade, no solamente con los otros, con los congéneres humanos, sino con la vida misma, con las piedras, con las plantas, saber que una piedra está viva, que respira, que la selva está viva, ¿no? Que es lo que nos da la posibilidad también de a nosotros de existir como especie, ¿no? Los árboles, las plantas, el agua, ¿no? Es la conexión, al final lo que Gabor Mate rescata como una de las pautas claves para la sanación, conexión con el mundo y con la vida en general. Ujú. Sí, y ese es creo que uno de los puntos también que más nos han interesado. Mucho de las investigaciones que luego me late hacer, ¿no? En redes sociales, eh, cuando me meto a buscar páginas específicas, ¿no? De ya compartimos algo de SOA y hay bandas así como Danny Brock, hay mucha banda que está
construyendo cosas. Y entonces, dentro de esos aportes, lo que está muy presente es la desconexión. Y hemos señalado muchas veces, ¿no? Cómo la desconexión es como la característica específica de este momento en el que estamos viviendo, el sentirse completamente desconectado. El trauma es una desconexión. Me gusta esa aproximación. Me gusta la aproximación que hace sobre el trauma. Hace tiempo leí algo sobre, hablaban unos lacanianos, ah, David Nacio, creo que Juan David Nacio, me parece, hablaba algo sobre forclusión local, algo así, de estas categorías lacanianas y luego lo que luego hacen los discípulos de Lacan de volver más complejo lo que ya era complejo, volver más crítico, más insondable lo que ya era en sí extraño, ¿no? Como todo el campo lacaniano. Y entonces hablaba sobre el goce, o sea, lo menciono también por ahí, ¿no? Lo he dicho varias veces que en algún momento me empieza a ser muy insatisfactorio todo esto porque no lo puedo socializar, ¿no? Cuando me siento mal no puedo socializar estos términos. ¿Qué demonios hago con el concepto de goce? ¿Qué demonios hago con forclusión? ¿Cómo llego y le digo, es que es forclusión local, este, es esta angustia de castración? O sea, Si te ven raro, nos ven raro, ¿no? Como de qué chingas estás hablando. y entonces hablaba algo así de cualquier evento puede provocar una forclusión, ya sabes, estas explicaciones sobre la psicosis, ¿no? La falta de un significante. Y entonces me quedaba así, de falta de un significante para organizar el campo de sentido, la significación, pero su explicación iba sobre eso, ¿no? Cualquier evento puede ser eventualmente traumático, si se quiere explicar ahí, y las personas van a responder de manera, a veces psicotizándose, ¿no? Y sin que tengan una estructura psicótica. Un lío cuando los psicoanalistas hablan de trauma, un lío cuando hablan de todas estas cosas. No, no puedes llegar a socializar eso. Y como historiadores, lo que a uno le interesa es, en el campo del lenguaje, eh, la parte social del lenguaje. O sea, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿De qué dificultades de comunicación te salva la introducción de términos? Pero esos tienen que ser una convención, tienen que ser compartidos por los demás. Entonces, fuera de un pequeño mundito, no podías hablar de algo que realmente organizara, las emociones, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice Gabor Mate, ¿no? Un trauma con mayúsculas, un trauma con minúsculas, el evento traumático, ¿no? Porque luego también algunos psicoanalistas con estas visiones filosóficas, la distinción entre acontecimiento y acaecimiento, y empiezan a construir un montón de cosas que nuevamente te van desviando. Y de pronto decir, eh, una persona puede sufrir una cuestión difícil, ¿no? Una dificultad que le va a tener un impacto en su organismo y eso puede ser abuso durante la infancia, abuso sexual, abuso psicológico, la muerte de un ser querido, todo eso como un evento que es con mayúscula. Pero también la falta de armonía emocional es algo traumático. Entonces, me gusta mucho esta parte y esta aproximación de Gabor Mate para explicar el trauma y explicarlo de una manera sencilla, pero sin abaratar la explicación. Entonces estamos entrando en un campo donde puedes organizar ya tus emociones desde unos términos que puedes socializar. Entonces, ahí, de hecho, esa es una de las partes, a lo mejor ya me estoy desviando, pero esa es una de las cosas que también me ha gustado mucho de lo que hace Gabor Mate. Te da palabras con las que puedes organizar, otra vez esas emociones y que las puedes socializar. Lo más importante es no la explicación así intelectual, no la explicación grandilocuente, no, algo que puedas sentarte con alguien que esté dispuesto a escucharte y, y que lo pueda entender. Y alguien que además ejercita esa otra parte, ¿no? Donde en lugar de salir con las recetas de consejos, que alguien que te escucha desde esa compasión, que plantea Gabor Mate, va a tener la atención de escucharte sin anular tus emociones,
sin comprometer o confundir las emociones de la persona que te escucha con las tuyas, sino que se va construyendo un vínculo. Entonces, eh, y entonces esa es una de las cuestiones que me interesa porque cuando uno tiene ansiedad, depresión, cuando uno tiene este evento traumático, cuando uno está, que de hecho creo que la existencia en sí misma, le decía Néstor Brownstein, no hay manera de que la existencia no sea traumática. Este, qué cosa en la vida, decía Néstor Brownstein de una manera bellísima y con ese acento que tanto se le extraña, qué cosa no es traumática en este mundo. O sea, me acuerdo mencionando al maestro Brownstein con cariño, alguna vez aquí me tocó verlo en la Universidad Michoacana, alguien le cuestionó que por qué hablaba del trauma como algo generalizado y decía, ¿y qué no es traumático? O sea, nacer, empezar a separarse de los brazos de la madre, crecer, ir a trabajar, ver que vas envejeciendo, saber que estás a punto ya en las puertas del mundo. ¿Qué en esta vida no es traumático? Eh, entonces también entender, ¿no? Las condiciones del trauma de cada uno, las condiciones que uno afronta. Pero dentro de la ansiedad y la depresión, lo mayor es la desconexión. Ese es el gran mal. Y la desconexión es desconexión de los demás, y es desconexión de uno mismo, desconexión con las emociones. Y para construir esa nueva conexión hace falta algo distinto, ¿no? Entonces, y volvemos al mismo, la desconexión también es algo político, porque es algo que impide en verdad comprometerte con otras causas. Yo te lo he dicho muchas veces, de hecho lo hemos platicado, ¿no? Eh, Me cuesta mucho trabajo por el nivel de ansiedad que tengo, sentirme parte de algo, grupos, colectivos, demás. Simpatizo, estoy al pendiente, me sé, pero la parte física, la parte donde te puedas el cuerpo y que estés en algo ahí, me cuesta trabajo. No me siento parte, no me siento con derechos. Algo que te hace el trauma es sentirte que no tienes derecho, ¿no? A hacer o a participar. Y, pero en los últimos años, y de hecho esto va coincidiendo, con estas lecturas de Gabor Maté, que es algo que voy sintiendo y es que de pronto platicamos y decimos, es que esto sí nos compromete, o sea, de aquí podemos construir algo, es dar info, comprometernos, construir estos esquemas de encuentro, acompañarnos, como algo que podemos hacer, sí es algo que nos va conectando. ¿Cómo construir una conexión cuando somos tan intermitentes, ¿no? O sea, yo de pronto, si no hablo con alguien 2 semanas, con alguien que estoy habituado a hablar, siento que ya no lo voy a volver a hablar con él. Mi mente me dice, ya, se terminó todo. Y empiezo a abandonar todo, empiezo a no querer ver porque me detona ansiedad. Entonces, eh, y entonces voy entendiendo mi esquema de afrontamiento y me hace preguntarme cómo construir una conexión cuando ya realmente somos algo que se conecta pero intermitentemente, ¿no? Fluimos a un ritmo distinto y es necesario también que la banda entienda cómo fluye a un ritmo distinto, la banda con ansiedad, con depresión, con trastornos, entre comillas, border, eso. Fluimos a un ritmo distinto, pero buscamos esa conexión también de otras maneras. Entonces también a veces se necesita esa ese acompañamiento chido y empático de la banda que nos conoce, que de pronto es la que hace contacto con uno, ¿no? De pronto como que se acuerda, ¿no? Pues, ya está navegando solo, entonces hora de conectar otra vez. Entonces, también es necesario como construir otras maneras de conectarse, que no sea esa conectividad que la critica Bifo Berardi, de hecho, es también otro tipo del que pronto podríamos comentar cosas. Esa conectividad, de redes, hecha a base de instrucciones. O sea, necesitamos construir otra manera de conectarnos y por ahí camina también las cosas que nos dan esperanza dentro de esta visión un poco pesimista que podemos tener, pero un poquito de esperanza surge en estas posibilidades, ¿no? De saber que podemos construir una conexión distinta con las personas con las que estamos ahí, conviviendo y con nuestras propias emociones. Yo creo que eso nos salva un poco también de ser catalogados de psicologicistas, ¿no? Tratar de entender que eh, el trauma tiene ciertos impactos en nosotros, en los sujetos, pero
pega distinto en cada sujeto, ¿no? No son como explicaciones abarcadoras que traten de explicarlo todo, sino que hay que escuchar realmente la historia de vida de cada sujeto. Lo que Gabor nos permite es tratar de entender esto que digo, ¿no? La importancia de los primeros años de vida, ¿no? De la crianza, del entorno familiar, eh, del entorno social, cultural en el que crecemos y que nos va orillando a crear ciertos esquemas de afrontamiento. Es Mm. como ese camino, dice él, de la célula a la sociedad y de la sociedad a la célula, cómo vamos desarrollando pues ciertas actitudes adaptativas que inevitablemente luego se van a reflejar en nuestra vida pues personal, ¿no? Cultural y política, pero no es una explicación como simplificadora, todo lo contrario, ¿no? Implica una escucha compasiva en el sentido de que, fíjate que Gabor Mate dice que a veces entendemos mal también la compasión, porque pareciera que quiere decir para muchas personas, eh, pues ser como condescendiente, tener demasiada tolerancia, ¿no? A lo inaceptable, eh, ser así como que demasiado empáticos y tratar de, pues sí, de ponerte en el zapato del otro. Dice, no, también hay algo, ¿no? Hay distintos componentes de la compasión que yo utilizo en mi método y es, también hay que ver la realidad, ¿no? También hay que saber enunciar la verdad que un sujeto está expresando en su narrativa, en sus actitudes, ¿no? En sus retiradas, en estos momentos de crisis. También existe la compasión de la verdad. Saber decir, y eso no necesariamente es suave, a veces Gabor es duro, ¿no? O sea, cuando habla con alguien y le muestra algo, le quiere mostrar algo, a veces, o sea, es bastante duro, la gente hasta dice, ouch, eso dolió, pero pues a veces tiene que doler, ¿no? Ver la realidad, aceptar, llegar a la aceptación de que construiste ese tipo de mecanismos de afrontamiento para sobrevivir y que no es tu culpa, porque una de las cosas que hace el trauma es hacernos sentir avergonzados, ¿no? Todo el tiempo. Eh, produce esa culpa patológica, ¿no? Esa culpa tóxica que nos está persiguiendo todo el tiempo, esa sensación de no ser suficientes, hay algo malo, hay algo mal conmigo, ¿no? Eh, y también es algo interesante del planteamiento de Mate es que no trata, o sea, esquiva, ¿no? También esa explicación reduccionista que recaería en echarle la culpa a los papás, porque la cagaron en tu crianza, ¿no? Porque tuvieron problemas, porque no te supieron cuidar. Cualquiera de estas interpretaciones, él dice, no vale la pena echarle la culpa a nadie. Y ahí, Estaban sobreviviendo. Ellos también ajá, estaban estabas sobreviviendo. sobreviviendo, te ayudó a sobrevivir, tienes que hacer las paces con ello. Estabas tratando de sobrevivir, eras una niña indefensa y tuviste que sobrevivir a este mundo cruel y duro, ¿no? Y ahí retoma ¿te acuerdas que la primera nota que escribiste retomabas la película de Good Will Hunting Sí, sí, sí. con Robin Williams? También Gabor Mate la retoma y justo otra escena, ¿no? Donde ya por fin, después de varias terapias con el terapeuta, que es Robin Williams, el personaje este del chico genio eh, llora cuando él abre su expediente y ve pues el historial de abuso, de maltrato físico, ¿no? De que era un niño golpeado y demás. Y pues no le dice nada, o sea, solamente ve el expediente y voltea y le dice, no es tu culpa, no fue tu culpa ni es tu culpa. Y ahí es donde finalmente, pues Matt Damon se derrumba y llora, ¿no? O sea, donde se conecta con esa emoción de terror, ¿no? Que vivió mientras era un niño golpeado, maltratado, que trató de esconder tras una pantalla de agresividad, ¿no? También de intelectualización, de racionalización, pero sobre todo de agresividad, ¿no? Y de desconexión con sus emociones. Y entonces, ahí es donde hasta coincidimos, fíjate, estamos Sí, ahí sí. leyendo cosas igual que Gabor Maté. Luego habla de Robin Williams también, no sé si llegaste a esa parte de la historia, pues se suicidó, Robin Williams se suicidó Sí. y También su propia ahí historia, relata ¿no? un poco. Sí, Y ¿sí también, leíste esa parte? sí, 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 esta parte donde también Robin Williams merecía decirse a sí mismo, no tienes la culpa.
Sí, la historia de Robin Williams es desgarradora. Sí, esa parte donde también de alguna manera nos ilustra, ¿no? Con todas estas escenas, películas, cosas que nos conmueven, es importante, ¿no? Para la explicación. Me, me late mucho esa, transitar por esos mismos lugares, ¿no? Me emocionó también cuando vi, este, de hecho tú me lo señalaste y ya también lo empecé a leer, eh, ese sentir, ¿no? Que de cada quien desde sus propios lados, con sus propias experiencias, transitamos por inquietudes parecidas y por ejemplo, eso de que mencionas, me quedo con la idea de eso de la compasión. Hace una diferencia también entre identificación y compasión, ¿no? De pronto, la compasión también implica la empatía y hay toda una serie de grados, ¿no? Pero identificarse, me puedo identificar con el dolor de alguien porque yo mismo lo sufrí, pero esa es una identificación directa que no tiene estos matices, ¿no? De la empatía, de reconocer también al otro. eh, entonces también hay que tener cuidado con simplemente identificarse con el dolor, ¿no? Porque te identificas sin entender el contexto, simplemente ves el sufrimiento y te pega durísimo porque te mueve a ti, ¿no? Sin entender realmente el sufrimiento psíquico de la otra persona, y los peligros de la identificación nada más, Entonces la compasión sí, la compasión tiene que transitar también por la empatía y por todas estas otras emociones. Entonces también es interesante porque lo señala, ¿no? Y también para salirnos un poco del cuadro psicologicista que algunos pueden acusar. El estrés emocional tiene un impacto en el organismo, ya lo había señalado, o sea, eh, el estrés emocional, eh, leíamos el otro día, compartí una nota por ahí, investigaciones que están saliendo donde el sistema inmunológico tiene la capacidad de crear eh, síntomas como la ansiedad, la depresión, eh, y es algo que se empieza a saber, pero de alguna manera, no sé, te digo, eso es lo más extraño, ¿no? Sabemos un montón de cosas desde la década de los 40 sobre el estrés y el cortisol y apenas empezamos a comprender, ¿no? Cómo las enfermedades físicas, enfermedades muy concretas, tienen su base en el estrés emocional. Y y en ese punto también hay personas que pueden tener un trauma pero no tienen un efecto concreto en su organismo porque hacen que otras personas lo sufran por ello. Eh, lo señala, ¿no? De hecho, lo señala como las mujeres son más propensas a un montón de enfermedades autoinmunes porque se les ha enseñado precisamente a eso, a que ellas tienen que cargar con el estrés emocional de hermanos, el papá, el esposo, y eso va a tener eh, lo van a llevar a un nivel de pronto que el organismo va a decir que ya no. Entonces, también esa manera en que uno puede aprovecharse de un evento traumático también para cargarlo sobre una familia, cargarlo sobre los demás. Una persona puede tener ciertos elementos de ansiedad o depresión, pero de pronto si tiene alguien más con quien descargar ese estrés, entonces vas a tener una persona que no solo va a cargar su trauma, sino también va a tener que cargar el trauma y el estrés de alguien más. Entonces también hay una especie de responsabilidad afectiva que tiene que ir surgiendo, ¿no? Donde no puede uno aprovecharse tampoco de mis eventos traumáticos este, para cargárselo a los demás. Y es algo que es muy común. Por la estructura misma patriarcal, ya sé que a muchos no les gustan estos términos, pero pues de todos modos no hay otra manera de decirlo. Eh, Hay personas pero hay personas que simplemente no solo tienen que sobrellevar su propio trauma, tienen que cargar el trauma de toda una familia, de los demás, y son más propensas a enfermarse. Como anécdota te puedo contar algo que me impresionó también mucho, porque cuando el cuerpo dice no, hace cuenta que estaba leyendo la biografía de mi madre. O sea, sí. Artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, dolor desde. Y muchas de las cosas que muchos le alababan a mi madre, yo lo empiezo a ver como
un esquema de afrontamiento del dolor que ella sufría, el dolor psíquico, el dolor emocional. Alguien que era incapaz de decir que no. Ella le hablaba mucho que se hizo cargo de mis primos cuando eran chiquitos, mis tías aliviaban y le encargaban a los niños. Mi madre siendo una adolescente, luego se hace cargo de hijos de mi padre, un matrimonio anterior, hermanos algunos, porque convivimos cosas con otros, no convivimos tanto, pero nuevamente se hace cargo y se hace cargo de mucha gente y era incapaz de decir que no. Y muchas cosas que le alababan, de pronto empiezo a ver, es que era incapaz de decir que no, fue incapaz de construir algo para ella. Y un día a mi padre le detectaron ahí que tenía problemas con la próstata, ya ves que como un tumor, algo así. Ella se empieza a estresar mucho. Me acuerdo que yo le dije, un año antes de que muriera, más o menos, un año antes de que enfermara, más bien, dije, pero estaba llorando, estaba preocupada porque mi padre no quería hacer caso al tratamiento, él quería buscar sus propias cosas. Y yo le dije, pero usted no se preocupe, porque al final la que se enferma es usted y él va a seguir igual, y él va a seguir ahí, ah, pocos meses después, mi padre sobrevivió hasta la fecha y mi madre empieza a enfermar y mi madre explota por dentro. Es como una de las explicaciones de los médicos es que su artritis como que le explotó por dentro, como que en lugar de manifestarse en los huesos, con deformaciones, se le deformó por dentro todo el organismo. Y te das cuenta, ¿no? Que muchas cosas que ella no pudo decir que no, finalmente su cuerpo lo dijo. Y como en esas cosas que menciona Gabor Mate, ah, es incapaz de decir que no, pero simplemente, este, simplemente el cuerpo le dijo ya que no. O sea, El incapaz de cuerpo decir que dice no. no por ti. Exacto. Sí. Y El entonces, organismo te pone un límite. sí. Y algo que también me mueve mucho y me anima mucho más a dar como esta info y a difundir estas cosas es que efectivamente ella tuvo que cargar con el estrés de todo mundo. Eh, Querer quedar bien, querer agradar. O sea, Gabor Mate hace una biografía de mi madre que obviamente tú entenderás que estoy todavía impactado y procesando todo esto, ¿no? Porque es como, es como ad- señalar, advertir, ¿no? O sea, no solo se va a manifestar en una cuestión mental, en ansiedad, depresión. El cuerpo, si no somos capaces de mejorar o de cambiar estos esquemas de afrontamiento, que otros lo alaban. Imagínate, quedar atrapado, o mi madre quedar atrapada en la idea que los demás tenían de ella, ¿no? De que era chida, de que siempre era consecuente con todos, agradable con todos, quedar atrapada en esa imagen y no poderse mover de ahí, y tener que consentir, siendo incluso una niña, cuidar otros niños, y luego mostrarlo como la mejor cualidad de ella, cuando empiezo a ver que esa era la cualidad más dolorosa, ¿no? De, de su personalidad, de lo que construyó. Entonces, también como que mueve a explicar y a decir, ¿no? No solo estamos hablando de lo mental, estamos hablando de que ese estrés emocional puede hacer literalmente que el cuerpo explote. Así es. Es algo que me interesaba también que destacáramos en este programa, ¿no? Es la niña demasiado buena para ser verdad, ¿no? Ese modelo de mujeres abnegadas, de madres abnegadas, que tanto se festejan, ¿no? Por la sociedad Wow, sí. patriarcal tradicional, siempre disponible. Gabor Mate incluso tiene una lista, ¿no? De elementos que él trabajó muchos años, décadas, de hecho, en una clínica de medicina paliativa, ¿no? Con gente que ya está a punto de morir. Y trabajó con muchas mujeres con enfermedades autoinmunes. Por lo mismo, este es uno de sus mensajes principales. Las cuidadoras, los Mm. cuidadores, ¿no? Las mujeres la tienen peor. Llevan una sobrecarga alostática todo el tiempo
en algún momento, ¿no? Si no son capaces de afrontar de otra manera, de reponerse y de también poner sus límites, ¿no? Van a tronar, ¿no? El cuerpo va a decir que no. Está hablando de casos, tiene muchísimas historias de mujeres con ELA, ¿no? Con leucemia, con esclerosis múltiple, con toda una serie de enfermedades autoinmunes, ¿no? También hace esta distinción entre las mujeres racializadas, ¿no? Mujeres negras, mujeres indígenas, que todavía, ¿no? Tienen otras cargas más que soportar. Pero esto es bien importante, o sea, sí hay ciertos rasgos que de alguna manera son claves aquí. Y él habla, por ejemplo, de esta autosupresión de sus necesidades. El estar siempre pendiente de las necesidades de los otros, ¿no? Materiales, emocionales, pero descuidarse ellas mismas. Por esta necesidad de agradar, de complacer, de ser elogiadas por ser estas madres perfectas, ¿no? Y abnegadas. La supresión de la expresión de la ira saludable, porque también, o sea, Sí. esta necesidad de estar complaciendo hace que no puedan, pues de pronto mandar a la chingada y encabronarse a la gente, pues que se pasa de lanza, ¿no? Y Ujú. se tragan toda esa ira. Y el organismo de algún modo se queda con eso dentro, ¿no? La expresión de la ira es muy importante. De hecho, Gabor Mate relata en varios casos cómo la expresión de la ira saludable ayudó a sanar a muchas personas, ¿no? Eh, esta necesidad de, pues sí, de reconocer que estás encabronada, ¿no? Con alguien, a lo mejor con tu madre, con tu padre, y que tienes que ser capaz de expresarlo, ¿no? Algo de ti queda como atascado, atorado por dentro si no logras hacerlo, ¿no? O si no puedes comunicar alguna verdad tuya, ¿no? Mucha gente también, por ejemplo, pues, no lo sé, que no es capaz de reconocer su homosexualidad por miedo a que lo rechacen, ¿no? Porque este es otro rasgo, la vergüenza, ¿no? La culpa que cargamos, eso también son uno de los factores claves en la aparición de este tipo de padecimientos. Como en otros casos, no vamos aquí a hacer resúmenes de los libros que hemos leído de Mate, estamos realmente nada más tratando de Sí. exponer lo que nos parece interesante para que ustedes puedan acercarse a leer, pero son un montón de casos, ¿no? De cómo, por ejemplo, el sistema inmunitario responde cuando una persona tiene que renunciar a su autenticidad de algún modo, ¿no? Gente que permanece en un trabajo que no le gusta solo por el dinero, por ejemplo, ¿no? Solamente por cumplirle a alguien más, ¿no? Digamos, los deseos de alguien más, por satisfacer los deseos de alguien más. Em, Retoma también un montón la investigación esta que ganó premios sobre los telómeros, ¿no? Me impactó porque yo tengo un hermano que estudia medicina y dice que hay estudios que demuestran cómo los jóvenes que estudian medicina demuestran una reducción significativa en sus telómeros, que son estas como estructuras que protegen los cromosomas, Ujú. que determinan nuestra longevidad, o sea, cuánto tiempo vamos a vivir y que los jóvenes que estudian medicina muestran una disminución significativa frente a aquellos de su misma edad que hacen otras cosas. O sea, el estrés emocional constante al que estamos sometidos tiene un efecto súper nocivo y tóxico en nuestro organismo. Y por eso él se atreve a llamar a esta sociedad neoliberal contemporánea, pues una cultura tóxica, ¿no? Sí, sí, sí. Y es la parte política de su obra, es esa parte donde a los que tenemos ansiedad, depresión, a los que tenemos estas cosas, ¿no? Nos da una ventana de activismo, ¿no? De compromiso también. Sabemos que hay algo más importante, algo más allá de lo que estamos viviendo y que podemos comunicarlo, podemos decirlo, podemos comprometernos a estas actividades, eh, y seguir señalando, ¿no? El impacto del estrés emocional en este momento y porque vemos sufrir a nuestros seres queridos, pero hay que aprender que lo que estamos viendo es sufrimiento psíquico. O sea, también es algo que ha pasado de largo, ¿no? Tratar de entender que el sufrimiento psíquico y el dolor físico comparten vías neuronales, comparten trayectos, el organismo lo está resintiendo y hay un sufrimiento emocional que también es equiparable, ¿no?
así como alguien que se corta, también está produciendo no solo las endorfinas, sino también está produciendo cortisol y mucho estrés. Alguien que tiene ansiedad, depresión, también está produciendo un montón de cortisol, también le está pasando bastante mal, está desbordado en sus emociones, está sufriendo. Pero hay que aprender a ver, a leer eso, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? En esos mecanismos de afrontamiento. eh, Ir más allá de la identificación directa, ¿no? Con alguien que sufre, pero también entender desde la empatía y también la empatía obviamente es una categoría compleja, ¿no? Porque también implica entender la historicidad del sujeto, entender la historicidad de las personas, no anular, ¿no? Que mi sufrimiento, lo que yo estoy pasando, anule, ¿no? La experiencia de la otra persona. Entonces, esa es la parte más que a mí me gusta, ¿no? Porque, pues, te digo, es la que encuentro un espacio de compromiso importante y una crítica también importante a este sistema, el capitalismo. O sea, lo vamos a seguir diciendo porque es cierto, es un sistema de mierda, perdón por mi francés, pero, o sea, no Sí, se... es un sistema de administración de la muerte. Somos, en palabras de Gabor Mate, somos ratas de laboratorio sometidas a variables distintas de estrés crónico. Eso es lo que este sistema está haciendo por nosotros. Por eso es un sistema tóxico, por eso hay tantas enfermedades, por eso un gran porcentaje de las mujeres en Estados Unidos y en Canadá tomamos medicamentos psiquiátricos. Bueno, digo, yo no vivo allá, pero me considero parte de esa estadística, porque hay algo, ¿no? En esta cultura que nos está enfermando. Sí. Y yo quisiera que, bueno, por supuesto que leyeran los libros de Gabor, pero quería hablar de una serie porque también, bueno, nos interesa, aquí también somos fans de la cultura pop. Y hay una serie muy buena que se llama Muertos para mí. Christina Applegate es una actriz gringa que a mí me gusta mucho, una comediante, gran comediante. Y es su último trabajo. Es una serie que nos va a ayudar a entender esto que Gabor Mate expresa como el síndrome de la niña buena. Y a ella, fíjense ustedes, en la trama de la serie hay algún personaje que va a representar este papel, pero también a ella, a mitad de la serie, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y su historia es también desgarradora, ¿no? Porque pues una niña que empezó a actuar desde que casi estaba en la cuna, porque pues hija de productores, actores, toda su vida frente a la pantalla, toda su vida, a pesar de las crisis, abandonos, rupturas y todo lo que vivió, pues su mecanismo de afrontamiento fue la risa, tratar de hacer reír y ahora en el trayecto, bueno, ni siquiera es tan mayor, pero bueno, en esta fase de su vida le llega la enfermedad como esta mensajera que le quiere decir algo, ¿no? La esclerosis y se ha convertido en una de las portavoces más importantes de lo que padecen las personas pues sí, que cargan con este trastorno, ¿no? Autoinmune. Entonces, vean Muertos para mí, además es muy divertida, y pues lean a Gabor Mate. Ya cumplimos por aquí el tiempo de este programa, pero seguramente vamos a seguir retomando a Gabor Mate después, ya con invitados. No sé si a ti, Carlos, te queda pues algo por decir, ¿quieres agregar algo más? Pues lo que siempre decimos, si de alguna manera la banda no se siente bien emocionalmente, empieza a tener como conductas o cosas que le empiezan que están alterando su vida cotidiana, busquen ayuda, construyan sus redes de apoyo, busquen info confiable, los TikToks y eso a veces son interesantes, pero no todos los esquemas psicológicos, psiquiátricos, no todos los esquemas de atención funcionan para todos. Hay que buscar el que esté más cerca de uno, pero es muy importante también construir buenas relaciones, y buenas redes de apoyo. Eh, la, la familia, nuestros seres queridos son básicos en nuestra regulación también química. O sea, también hay que entender que nuestra familia, nuestros amigos, amigas, las personas con las que convivimos, o, o nos detonan mucho cortisol, nos detonan mucho estrés, pero también son indispensables, ¿no? Su acompañamiento, su escucha, el tiempo con ellos es importante. También somos importantes para su regulación emocional, entonces también hay que ser chidos, empáticos, hay que tener una cierta responsabilidad con las emociones de los demás, entender las emociones
Y si no se sienten bien, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, donde sea. Eh, no se queden solo con los TikToks o con algo. O sea, es realmente ayuda profesional si es necesario. Si necesitan algo más, aquí no descartamos ningún esquema. O sea, si se necesita ir con un psiquiatra, si hay que regular químicamente el cerebro, si con terapia puede uno sobrellevar cosas, si construyendo una relación más armoniosa, más abierta con nuestros seres queridos, eso funciona. Entonces, pero hay que buscar ayuda. Si no nos sentimos bien, nos merecemos sentirnos bien. O sea, merecemos sentirnos bien. Entonces, banda, así que por eso hacemos este tipo de cosas, para difundir info, para construir lugares de encuentro y eso, para acompañarnos, ¿no? En esto, compartir experiencias. Sí, pues sí, yo creo que con eso está muy bien que nos vayamos. Pues ya saben, ahí déjenos también comentarios, pero sí, por favor, busquen ayuda profesional. No, escucharnos no sustituye el trabajo con un profesional. Entonces, pues nos vemos a la próxima, esperemos ya con invitados. Lean a Gabor Mate, ya saben que pueden pedirnos ahí en los comentarios si quieren alguno de los libros que tenemos para que los puedan revisar ustedes mismos. Si Y quieren recomendar pues cancioncitas, musiquita, lo que quieran, también. exactamente, lo que quieran pueden dejar ahí. Está por eso el blog para que podamos interactuar. Pues muchas gracias, Carlos. Nos despedimos. Que tengas bonito día y pues eso, creo que ha sido un faro ahí, te digo, un refugio interesante para los dos, Mate. Entonces, seguramente nos queda mucho por leer de él que nos va a seguir convocando a la conversación. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Radio Cósmica. 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 Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. 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 Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.